China es una tierra de superlativos que encierran algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. El país más poblado de la Tierra, con la segunda economía más grande, China es una nación que marcha a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nuevas ciudades con arquitectura de vanguardia, modernos aeropuertos, una red ferroviaria de alta velocidad en medio de una civilización que ha permanecido intacta por milenios. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de China. China. Datos geográficos. China está ubicado en el este de Asia. China es el país más grande de Asia, después de Rusia, y en superficie terrestre es solamente superado por Rusia y Canadá en todo el mundo. China comparte fronteras con 14 países y tiene una costa en el Pacífico de más de 14.000 kilómetros de longitud. China es el país más poblado del mundo y con una población de más de 1.400 millones de habitantes, representa el 20% de la población mundial. El territorio chino está dividido en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao. Además reclama la considerada subprovincia de Taiwán, que es controlada por la República de China. El territorio de China se extiende 5.000 kilómetros de oeste a este en Asia, cubriendo 5 usos horarios diferentes. El territorio chino se puede visualizar como 3 terrazas topográficas. La terraza occidental, la más alta, varía entre los 4.000 y 6.000 metros de altitud e incluye los Himalayas, hogar del monte Everest, el pico más alto del mundo. La terraza central y noroeste se encuentra entre 1.000 y 2.000 metros de altitud. La terraza oriental, con alturas promedio menores a 500 metros, alberga a 2/3 de la población de China y es el núcleo agrícola y económico del país. Además, una quinta parte de China es desértica, destacando el vasto desierto de Gobi en el noroeste, compartido con Mongolia. Pekín. El corazón pulsante de China, una metrópolis ancestral que late con una energía moderna. Pekín es un crisol de culturas donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazan. Capital de China y una de las ciudades más pobladas del mundo, es el corazón cultural, político y social del país. El nombre Pekín se originó desde tiempos antiguos y significa la capital del norte, en contraposición de Nankín, la capital del sur y una antigua capital del país. Lugares en Pekín. Pekín es mucho más que una ciudad, es una experiencia transformadora. La capital china cuenta con más de 200 atracciones turísticas y con 7 patrimonios de la humanidad, convirtiendo al turismo en la columna vertebral de esta gran metrópoli. Millones de visitantes quedan cautivados por la belleza de sus templos budistas, la elegancia de sus palacios imperiales y la vitalidad de su gente. Al norte de Pekín se encuentra un patrimonio de la humanidad y considerado como el símbolo más representativo de China, la famosa Gran Muralla China, con un recorrido de más de 6.000 kilómetros a través de montañas y llanuras, considerada como una maravilla del mundo y recibiendo más de 10 millones de turistas por año. En el corazón de Pekín encontramos la Ciudad Prohibida, también conocida como el Palacio Imperial, un vasto complejo de palacios y patios que fue el corazón del poder imperial durante siglos. La Puerta de la Meridiana, su entrada principal, es un portal a un pasado de esplendor y misterio, y la Plaza de Tiananmen, un testimonio del poder y la grandeza de la nación, un símbolo de la historia moderna de China, escenario de eventos trascendentales. Pero esta ciudad está llena también de parques y lugares naturales, como el Parque Jinshan y los humedales de Hanxiqiao, un oasis natural en los alrededores de Beijing,
que proporcionan un respiro de la vida urbana y son hogar de una rica biodiversidad, así como el Templo del Cielo, un testimonio de la profunda espiritualidad y el ingenio arquitectónico de las dinastías pasadas que susurra secretos ancestrales. China, inventos legendarios. La creatividad china es milenaria y la vemos reflejado en tantos inventos que hemos heredado de esta cultura. Solo por mencionar unos cuantos, el papel, inventado a principios del siglo II después de Cristo y que llegó a Europa hasta el siglo XI, la porcelana, desarrollada en China alrededor del siglo VII después de Cristo y cuya fórmula de composición se descubrió en Alemania hasta el siglo XVIII, y el tiempo nos faltaría para hablar del paraguas, los compases, el ábaco, la pólvora, la brújula, los cometas y la seda, producida en China desde el siglo XVII a.C., creando la famosa ruta de la seda, un término acuñado en el siglo XIX que hace referencia en realidad a una serie de rutas comerciales entre China y el oeste. Aunque esta ruta comercial abarcaba el intercambio de una gran variedad de productos, la seda era el producto oriental más preciado en Occidente, sobre todo en el Imperio Romano. La fascinación de los romanos era tal que ellos llamaban a China Ceres, la tierra de la seda. Los romanos creían que la seda crecía en árboles en China, y no fue hasta que el emperador bizantino Justiniano envió 2 emisarios disfrazados de monjes a China, quienes descubrieron el secreto que la seda era producida por gusanos, los cuales secretamente robaron y los introdujeron a Europa. La caída del Imperio bizantino en 1453 y el surgimiento del Imperio otomano acabó con el tráfico comercial con el Oriente y con esta famosa ruta. De Shanghái, el conjunto de grandes edificios coloniales situados en la ribera occidental del río Huangpu es conocido tradicionalmente como el Bund. Bund es una palabra de origen hindú para referirse a un embarcadero y con la que los comerciantes británicos e hindúes bautizaron a este lugar. El Bund fue tradicionalmente el corazón comercial del puerto de Shanghái, en donde se desembarcaba la mercadería procedente de todo el mundo y se embarcaba la mercadería china dirigida hacia todo el mundo. Y era aquí en donde se encontraban las oficinas de las casas comerciales de grandes emporios occidentales. Hasta el día de hoy, 1/3 de todo el comercio de China fluye a través de las aguas del río Huangpu, así que una de las actividades más gratificantes continúa siendo dar un paseo en barco por el Huangpu. Para los años 20, el Bund recibió un fuerte impulso de inversión inmobiliaria con la llegada de la familia Sassoon, en especial Víctor Sassoon, judío sefardita de origen iraquí, quien invirtió millones de dólares en la construcción de varios de los edificios Art Deco más destacados actualmente. De allí que Shanghái fuera bautizada como la Perla del Oriente. Desde tiempos antiguos el Bund estaba conectada a la Plaza del Pueblo, por lo que hoy es una vía peatonal de 2 kilómetros de longitud, la vía Nanjing-Donglu, de la que hablaremos en el próximo punto. Nanjing Road tradicionalmente ha sido la calle comercial más importante de Shanghái. La calle se extiende desde el Bund hacia el este, con la Plaza del Pueblo, el punto central de Shanghái, en el punto central de esta calle. La calle Nanjing es la zona comercial más larga del mundo. Tiene cerca de 10 kilómetros de longitud y atrae a más de 1 millón de visitantes diarios. La calle Nanjing consta de 2 partes, la calle Nanjing Este y la calle Nanjing Oeste. Nanjing East Road es conocida como el paraíso de las compras, pues antes de 1949 todas las tiendas estaban ubicadas aquí. Vale la pena pasear por la calle de noche, porque una vez que se ha puesto el sol, Nanjing East Road parece una versión china de Las Vegas, con sus fachadas de tiendas iluminadas por una multitud de luces de neón. Nanjing West Road va desde la Plaza del Pueblo hasta el templo de Jing'an. Esta larga calle está rodeada de una rica mezcla de edificios religiosos, grandes mansiones y es conocida por su desarrollo constante con tiendas de lujo, centros comerciales, hoteles y edificios de oficina. Y el té. 1/3 de la producción mundial de té procede de China, pero China es también la cuna del té, y el té
es la bebida nacional del país. Por eso se pueden encontrar fácilmente muchas casas de té, sobre todo en las principales ciudades. En chino mandarín, té se dice cha. La única región en la que no era llamado cha era la provincia de Fujian. Lo llamaban tai, por eso los británicos le llamaron té. Los mercaderes británicos establecieron puestos comerciales en Xiamen, provincia de Fujian, y empezaron a comercializar con el té chino por todo el mundo. Desde entonces, las costumbres y el uso del té han florecido y evolucionado en todo el mundo. Idioma chino y la educación en China. La educación en China es un sistema estructurado y riguroso, conocido por su enfoque en la disciplina y el rendimiento académico. Comienza con 6 años de educación primaria, seguidos por 3 años de secundaria inferior y 3 años de secundaria superior. Las escuelas chinas imparten las clases principalmente en mandarín, aunque también se enseñan otros idiomas como el inglés desde una temprana edad. Una curiosidad del sistema educativo chino es el Gaokao, un examen de ingreso a la universidad extremadamente competitivo que determina el futuro académico y profesional de los estudiantes. Además, el culto a Mao Zedong sigue presente en la educación china. Su ideología y pensamiento se integran en el currículo, especialmente en clases de historia y política, reflejando su legado y la influencia continua del Partido Comunista Chino. Los chinos son personas muy creativas y esto se manifiesta aún en su mismo sistema de escritura. En China existen más de 300 dialectos diferentes y el mandarín estándar es el más hablado de todos ellos y el utilizado en los medios de comunicación. El idioma chino es un idioma pictográfico, es decir que utiliza símbolos para representar las palabras o las ideas. Un diccionario de chino estándar cuenta con al menos 56,000 caracteres y se dice que para poder aprender a leer un buen libro se necesita al menos conocer 6,000 de ellos. El Tíbet, el techo del mundo o el tercer polo, ha ejercido una atracción de los viajeros desde hace siglos. Este vasto desierto de gran altitud ha generado mitos y leyendas desde tiempos memorables. Sus montañas son el hogar de los monjes, el paisaje es sobrecogedor, sus monasterios están llenos de arte y tesoros, y la devoción religiosa de sus gentes es humilde. A primera vista, puede parecer que no hay otro lugar en la Tierra que pueda evocar tantas impresiones exóticas. Su superficie, de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, lleva mucho tiempo oculto al resto del mundo, aislado e impenetrable, más allá de las montañas más altas del planeta. Durante siglos, esta misteriosa tierra fue el sueño de innumerables exploradores y aventureros. Los tibetanos celebran numerosas festividades religiosas como el Losar, el Año Nuevo tibetano y el Monglam, la fiesta de las grandes oraciones. Una curiosidad es el uso de las banderas de oración, que se cree que dispersan mantras y bendiciones con el viento. Además, el Tíbet es hogar del Palacio Potala, antigua residencia del Dalai Lama, y de los monasterios que son centros de aprendizaje y práctica del budismo. Los tibetanos tienen una rica tradición de música y danza, con instrumentos únicos como el tingsha, un pequeño platillo de metal, o rituales como el girar los corlos, con la creencia que así las oraciones serán transportadas por el viento. El sur de China. El sur de China tiene una historia rica y compleja que se remonta a miles de años. Durante la antigüedad, el sur de China fue el hogar de diversas culturas y reinos. Durante el siglo III a.C., la dinastía Qin, quien inició la construcción de la famosa muralla china, también anexó el sur del país, unificando así el territorio al norte del río Amarillo con el territorio ubicado al sur del mismo y proveyendo al imperio chino de su mayor puerto comercial, la ciudad de Guangzhou, posteriormente llamada Cantón.
Posterior a la dinastía Qin, bajo el gobierno de la dinastía Han, el puerto de Gwangju tenía conexiones comerciales con diferentes puntos del sureste asiático y de lugares tan remotos como el Imperio Romano. Esta misma actividad de comercio internacional, aunado a presiones demográficas y conflictos en la China continental, hizo que importantes migraciones desde el sur de China se llevaran a cabo, como la migración de los Tai hacia Tailandia, Laos y Birmania, los Hakka a Taiwán y a otros lugares del sudeste asiático, o los Hoklo o fujianeses, que migraron a lugares como Taiwán y a otros más remotos como Malasia o Singapur. Para el siglo IX después de Cristo, importantes colonias de árabes, judíos y persas comerciaban té, seda y porcelana de la China con diferentes regiones del mundo. 9 siglos después, en 1513, los portugueses serían los primeros europeos en hacer contacto directo entre China y una nación del continente europeo, estableciéndose en la isla de Lin Tin, cerca del actual Macao. ¿Por qué es conocido Hong Kong? Hong Kong obtuvo su nombre de las palabras cantonesas Heung Gong, porque era un importante puerto de madera de agar, un incienso fragante que se produjo en la península durante siglos. El horizonte de Hong Kong es famoso por sus altos y elegantes edificios y por ser la ciudad con más rascacielos en el mundo. Sin embargo, aproximadamente 3/4 partes del territorio de Hong Kong está formado de parques y reservas naturales. Hong Kong está constituido por 236 islas y territorios. Al sur se encuentra la isla de Hong Kong, que contiene la mayoría de las principales atracciones y edificios. El cultivo del arroz. Se cree que el arroz tuvo su origen a orillas del río Yangtze y el cultivo del mismo se desarrolló hace miles de años en el sur de China. El arroz ha sido tan importante en China que uno de sus saludos principales es Chi Fang Le Ma, que significa ¿ya comiste arroz hoy? El arroz ha sido utilizado no solo como alimento, sino también como aglutinante en la construcción, sus hojas utilizadas para hacer papel y sus granos como moneda y reserva de valor. Debido al terreno montañoso y las tierras bajas inundables, los agricultores en el sur de China han desarrollado un sistema de terrazas para cultivar el arroz. Estas terrazas escalonadas permiten controlar el flujo del agua y maximizar el uso de la tierra. Aunque la mecanización ha tenido lugar en esta región, en algunos lugares todavía se utilizan herramientas tradicionales, como los búfalos de agua y las hoces. Uno de los platillos más populares del sur de China son los bollos de arroz glutinoso, rellenos de diversos ingredientes como carne o vegetales, similares a los tamales comidos en varios países de Latinoamérica. Por cierto, China es uno de los principales productores y exportadores de arroz de todo el mundo. Se estima que China produce alrededor del 35% del arroz de todo el mundo. Lugares en Macao. La economía de Macao depende en gran medida del turismo, el juego y las apuestas. Conocido como Las Vegas de Oriente por sus numerosos casinos y complejos turísticos de lujo, donde los ingresos por el juego alcanzan una cifra récord de $15,000 millones por año. Hasta hace muy poco, los casinos de Macao eran el principal atractivo para millones de turistas de la China continental y Hong Kong. Sin embargo, la atmósfera de la ciudad está marcada por un pasado colonial, pues permaneció bajo dominio portugués 450 años, hasta que fue devuelta a China en 1999. Macao se convirtió en el primer enclave europeo en China con la llegada de comerciantes portugueses y jesuitas en el siglo XVI, que ha dejado a su paso viejas fortalezas, plazas adoquinadas, como la Plaza del Senado, situada junto a la Avenida del Senado y que forma parte del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Al norte de la Plaza del Senado encontrará las calles flanqueadas por bellos edificios coloniales de una arquitectura encantadora. En lo alto de la Rúa de Sao Paulo, una amplia escalinata de piedra que sube hasta las ruinas de la antigua iglesia de Sao Paulo, construida en 1602 y considerada el mayor monumento cristiano de Asia Oriental antes de ser destruidas por un incendio en 1835.
La ladera arbolada situada inmediatamente al este de Sao Paulo está coronada por otra reliquia colonial, la fortaleza do Monte del siglo XVII. La economía de China. La economía en China está en auge, convirtiéndose en el mayor productor mundial de productos, entre ellos el acero, vehículos, electrónicos y más. En 1992, China era la tercera economía del mundo. En el 2012, alcanzó el segundo lugar y puede superar a los Estados Unidos a mediados de este siglo. En la actualidad, China es el mayor exportador del mundo. Según datos del Banco Mundial, la economía exportadora de China creció un 954% entre 1970 y el 2010, razón por la que China es conocida como la fábrica del mundo. Cada vez más personas han dejado la agricultura para trabajar en el floreciente sector manufacturero, lo que ha sacado a millones de chinos de la pobreza y provocado una inmigración masiva hacia sus ciudades. Según datos oficiales, en los próximos 10 años, el país tiene previsto trasladar a 250 millones de personas a las megápolis de rápido crecimiento. Para dar cabida a esa enorme migración, el país ha invertido miles de millones de dólares en enormes proyectos de infraestructura, desde autopistas hasta la mayor base de energía eólica del mundo, pasando por enormes rascacielos y nuevas ciudades. China no es ajena a los proyectos de infraestructura que baten récords. Ya cuenta con la mayor presa del mundo, la travesía oceánica más larga y la red ferroviaria de alta velocidad más extensa, y posee uno de los mayores aeropuertos jamás concebidos, con capacidad para más de 200 millones de pasajeros al año. El Daxing incorpora una serie de enlaces ferroviarios y de metro de alta velocidad con Pekín y las provincias circundantes. Con más de 1 millón de metros cuadrados, el edificio de la terminal de Daxing es una de las mayores estructuras individuales jamás construidas. Número 21. La comida china. La gastronomía china, con más de 5.000 años de historia, es una de las más diversas y sofisticadas del mundo, caracterizada por su equilibrio de sabores, texturas y beneficios para la salud. Esta cocina ha conquistado paladares en todo el planeta. Entre sus platos más emblemáticos destaca el pato laqueado de Pekín, famoso por su piel crujiente y carne jugosa. Los dim sum, pequeñas delicias al vapor, son esenciales en la cocina cantonesa. El mapo tofu, originario de Sichuan, combina el picante con la suavidad del tofu. No podemos olvidar el arroz frito y las famosas bolas de masa rellenas o jiaozi. El pollo kung pao, con su mezcla de pollo, cacahuate y vegetales en salsa picante, es otro favorito internacional. Otros platos representativos incluyen el chow mein, fideos fritos con verdura y carne, el cerdo agridulce, popular en la cocina cantonesa, y los rollitos de primavera, apreciados por su crujiente textura y relleno sabroso, entre una infinidad de platillos. Guangxi, esta región de China, es famosa por poseer enormes zonas de paisajes espectaculares, desde formaciones kársticas de piedra caliza erosionada hasta las enormes colinas cónicas que cubren la mitad de Guizhou y los altos y elegantes pináculos alrededor de Guilin, llamado por muchos el paisaje más bello del mundo, un lugar paisajístico de fama mundial, así como un lugar con mucha historia y cultura. Es la clásica representación del paisaje natural chino. Guilin es famosa por el crucero a lo largo del río Li, que atraviesa un asombroso paisaje de picos kársticos o escarpadas colinas, la mayoría de ellos de menos de 198 metros de altitud, y que termina en la pequeña ciudad de Wanshuo. En la actualidad, con la incorporación de un paisaje bien diseñado, avenidas sombreadas y parques rocosos,
Guilin es una ciudad turística con una decena de parques que encierran algunas bellas cumbres y cuevas de piedra caliza. En la misma región también encontramos Guangxi, conocida como la tierra de la abundancia por su fértil tierra y sus ricos recursos naturales, una tierra llena de ríos y de hermosas cascadas que dan testimonio de ello. La región también es rica en patrimonio cultural, con una mezcla de tradiciones étnicas y lugares históricos. El pueblo de Zhuang tiene una fuerte presencia en Guangxi y ha contribuido al variado paisaje cultural de la región. Los asombrosos paisajes naturales, desde las imponentes colinas de piedra caliza hasta los bosques tropicales de bambú y las colinas de arrozales, la convierten en una de las regiones más pintorescas de China. Allí encontramos la ciudad de Nanning, que es la capital y mayor ciudad de Guangxi y su centro político, económico y cultural. La ciudad está situada a orillas del río Yong y es conocida por su exuberante vegetación. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un rápido desarrollo, convirtiéndose en una moderna metrópolis con una mezcla de elementos tradicionales y contemporáneos. En el ámbito económico, China se posiciona como una verdadera potencia, con una economía vigorosa y resiliente. La influencia de China en el escenario económico mundial se amplifica por su estrategia de compromiso global, que busca estrechar lazos comerciales en todo el mundo, fomentando una nueva era de cooperación económica. Con esta estrategia, la economía del país se ha vuelto cada vez más robusta y ha proporcionado a China la capacidad de ejecutar megaproyectos increíbles que reciben atención en todo el mundo. Y fue hace aproximadamente una década que China terminó la construcción de la mayor y más cara presa del mundo, la presa de las Tres Gargantas. La colosal central hidroeléctrica no solo da fe del ingenio chino, sino que también impacta diversos aspectos tanto locales como globales. La presa de las Tres Gargantas fue construida en el río Yangtze, más precisamente en la ciudad de Sanduping, en la prefectura de Yichang, provincia de Hubei. Su construcción se inició oficialmente en 1994 y se convirtió en un hito en la historia de la ingeniería. Sus dimensiones son tan impresionantes que alcanza 2,3 kilómetros de longitud y 181 metros de altura. En su construcción se utilizó más de 28 millones de metros cúbicos de concreto y 463.000 toneladas de acero. Su embalse, cuando está completamente lleno, alcanza una capacidad impresionante de 40 kilómetros cúbicos de agua. La producción de energía hidroeléctrica tuvo su inicio en 2003 y aumentó gradualmente a medida que los generadores de turbinas adicionales entraron en operación. A lo largo de los años hasta 2012, cuando 32 unidades generadoras de la presa comenzaron a operar al mismo tiempo, la central logró generar electricidad suficiente para 60 millones de personas. Y en 2020, con todas las 34 unidades, la central hidroeléctrica produjo 111,88 gigavatios hora, alcanzando un nuevo récord mundial de volumen anual de generación de energía. Imagina una presa funcionando a pleno rendimiento, con su embalse abrazando impresionantes 42.000 millones de toneladas de agua. Científicos de la NASA estiman que esta acumulación de masa hace que haya más peso en un lugar de lo que había antes y afecta el momento de inercia de la Tierra. Este fenómeno describe la inercia de un cuerpo en rotación respecto a su movimiento. Cuanto mayor sea la distancia de la masa en cuestión con respecto a su eje de rotación, menor será la velocidad con la que gira. Para entenderlo mejor, imagina un patinador sobre hielo. Él puede reducir el momento de inercia cuando mantiene los brazos bien pegados al cuerpo. Así, gira más rápido alrededor de sí mismo. Increíblemente, esta concentración de masa es capaz de extender la duración de un día en 0,06 microsegundos. Sin embargo, esta megaestructura de China no representa un cambio muy preocupante en la rotación de la Tierra. Naturalmente, la Tierra ya se está desacelerando debido a varios factores como la posición de la Luna, terremotos y movimientos de los polos inducidos por los cambios climáticos. Para darte una idea, la NASA estima que la duración de cada día en la Tierra está aumentando naturalmente en 1 milisegundo cada 5 años. De esta manera, retrasar la rotación de la Tierra en solo 0,06 microsegundos es prácticamente irrelevante.
Esta obra colosal creó un vasto embalse de aguas profundas, permitiendo la navegación de cargueros oceánicos, hasta 2.250 kilómetros tierra adentro, conectando Shanghái con la ciudad de Chongqing. La infraestructura naval cuenta con esclusas de 5 niveles, convirtiéndose en un gigantesco elevador de barcos. La última esclusa, completada en 2015, ostenta el título de la mayor esclusa del mundo y permite elevar embarcaciones de hasta 10.000 toneladas. El tiempo estimado para atravesar las esclusas es de 4 horas y permite el paso de más de 150 buques de carga diariamente. Estas esclusas proporcionaron ventajas cruciales al transporte fluvial, impulsando la economía del país. Este sistema permitió que China alcanzara el objetivo de aumentar la capacidad de transporte fluvial en la región, de 10 millones a 100 millones de toneladas anualmente. Además, permitió el transporte de embarcaciones más pequeñas como barcos de pasajeros. Pero ¿de dónde surgió la idea de construir esta megaestructura? La idea surgió por diversas razones, destacándose la prevención de inundaciones, un problema histórico del río Yangtze. Inicialmente debatida en la década de 1920, la idea cobró más impulso después de una devastadora inundación en 1954, que resultó en una tragedia donde más de 33.000 personas perdieron la vida. Fue entonces cuando el líder chino Mao Zedong ordenó estudios de viabilidad de varios lugares para la construcción de la presa. Sin embargo, debido a eventos como la Guerra Civil y la Revolución Cultural, el proyecto fue pospuesto. Entonces, la construcción efectiva del proyecto solo comenzó en 1994, requiriendo más de 17 años para completarse y contando con la contribución de alrededor de 40.000 trabajadores. Para finalizar, el costo de la construcción de este megaproyecto ascendió a unos increíbles $32.000 millones. Además de su papel vital en la protección contra inundaciones, la presa atiende a la creciente necesidad de producción de electricidad, alineándose con los ambiciosos objetivos de China de convertirse en una potencia industrial. Además, con la generación de energía limpia y renovable, el país ha reducido su dependencia de la generación de energía a través del carbón, lo que ha llevado a una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Para construir un megaproyecto en uno de los ríos más grandes del mundo, se construyeron represas de cajones de piedra para bloquear partes del río y se mantuvo una pequeña parte abierta para permitir que el río siguiera fluyendo mientras se construía la primera sección de la presa. El siguiente paso consistió en colocar toneladas de tierra en el lecho seco del río y luego construir una presa de concreto encima de ella, lo que permitió trabajar en el resto de la presa. Una vez que la construcción fue concluida, las represas fueron retiradas, permitiendo que el agua llegara a las 32 turbinas de la instalación. Millones de litros de agua fluyen a través de los enormes tubos de concreto hacia las turbinas, generando electricidad las 24 horas del día. Ante la grandeza y complejidad de la presa de las Tres Gargantas, es innegable el impacto significativo que esta obra ha tenido, no solo en China, sino también a nivel global. Al consolidarse como la mayor hidroeléctrica del mundo, la presa no solo ha cubierto las necesidades energéticas de millones de chinos, sino que también ha desempeñado un papel crucial en la prevención de inundaciones a lo largo del río Yangtze. China, al invertir en este emprendimiento monumental, tiene como objetivo no solo la protección y el desarrollo económico, sino también la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. Pero a pesar de los aspectos positivos, el megaproyecto no está exento de críticas, especialmente en lo que respecta a los desafíos ambientales y sociales que persisten. La retención de sedimentos impacta negativamente en la provincia de Shanghái, lo que resulta en una reducción de la biodiversidad y alteraciones en la vida acuática y vegetal. Los desafíos ambientales y sociales persisten, pero China cree que los beneficios a largo plazo compensarán los desafíos iniciales. A pesar de las controversias, la barrage de las Tres Gargantas se consolida no solo en la historia china, sino también a nivel global. El futuro será el juez final, revelando si los beneficios a largo plazo compensarán plenamente los desafíos enfrentados durante la construcción de esta maravilla de la ingeniería, que ya se inscribe de manera incontestable en la historia china y global.